Educación Continua de Universidad Mayor presenta A Cualquier Hora, siempre es tiempo de cultura. A cualquier hora, siempre es tiempo de cultura. Bienvenidos. Hemos invitado a Martín Farías, autor de 2 libros sobre la música en el teatro chileno. Bienvenido, Martín. Hola, muchas gracias. Tú tienes dos tomos que aparecieron en forma al revés, ¿no? Porque partiste con Encantador de Serpientes, que es del 88 al 2011. Claro. Y hace poco sacaste Reconstruyendo el Sonido de la Escena, que va desde el 47 al 87. ¿Por qué investigar sobre la música en el teatro? Bueno, yo comencé yo soy músico y empecé a vincularme con el teatro y necesitaba saber, cuando uno comienza a trabajar en algo, decir, quién hizo esto alguien antes que yo, quién ha desarrollado trabajo, y no había información, no había testimonios de los músicos, era muy poco lo que se sabía. Entonces partió por una inquietud muy personal de decir, yo quiero leer, me hubiera gustado encontrar este libro cuando yo empecé a trabajar en música para teatro. Cuando uno piensa en música para teatro, la verdad es que, bueno, imposible que, o casi imposible que a uno no se le venga en la mente, no sé, La Pérgola de las Flores. A alguno Joaquín Murieta de Neruda con música de Ortega, pero que uno ha escuchado algunos temas Sí. aislados. Y Andrés Pérez, La Negra Esther, que bueno, Lo más exitoso. Sí. lo más exitoso con La Pérgola, digamos. Sí. Y recientemente a alguno le podrá sonar La Pato Gallina, la Trío Teatro Banda, Exacto. pero la verdad es que no se sabe. No. ¿Ha habido realmente música para teatro? Sí. Aparentemente por tus libros sí, Sí, sin duda. pero ¿qué ha pasado? Sí. O sea, yo creo que el tema pasa porque se ha invisibilizado de alguna manera el trabajo del músico para teatro. Yo creo que por un lado el teatro se ha centrado más, o el estudio del teatro se ha centrado más en la dramaturgia, en cierta medida en la dirección y en los actores, pero los otros aspectos que operan, como la música, como el diseño, como la iluminación, el vestuario, han quedado siempre en un segundo plano. Y particularmente la música, porque de la música no hay un registro concreto. Hay ciertas grabaciones, yo aquí recopilo algunas grabaciones y las incluyo en un disco, pero son la mayoría inéditas de los mismos músicos. Entonces, Sorprende eso, ¿eh? sí. Porque uno pensaría que que la música queda grabada. Claro, sí, en muchos casos queda grabada, pero también se pierden las cintas, también los músicos, y eso también te iba a comentar, que por el lado de la música, muchos músicos ven esta labor como un trabajo, una labor extra, que no tiene la seriedad de la composición formal, ¿no? De la composición independiente de la imagen o independiente de la escena. Entonces también Luis Advis nunca conservó sus partituras de teatro, entonces es súper difícil acceder a eso, pero él compuso música para más de 90 obras, No, entonces además es muy increíble curioso. porque, bueno, al menos lo que tú pones en tu libro es que la prensa de la época recoge la obra de Advis en el teatro. Es decir, hay Claro. comentarios Sí, sobre, sí, bueno, y muy buenos comentarios sobre el aporte de él a las obras de teatro. sí. Y por lo tanto, la crítica de la época valoró su trabajo Sin duda. Sin previo duda. a la cantata, que es como la obra más conocida de él. Claro. Eh, pero además hay nombres que uno conoce. Sergio Ortega, uno lo conoce como compositor. Claro. Es decir, un compositor muy importante en los Tremendo. 60, 70. Sí. Entonces, sí, es un poco lo que tú dices, parece, ¿no? Claro. Que era como un trabajo menor.
Claro. Yo no sé si los músicos lo veían como un trabajo menor todos ellos, pero había una mirada de parte de la academia sobre todo que hay ciertos testimonios, por ejemplo, de críticos, sobre todo de la música docta, que ellos veían esta labor como un trabajo, algo en lo que los músicos se ganaban la vida, pero que no tenía ni un valor. Entonces, de hecho, Celso Garrido Leca, el compositor peruano que vivió en Chile, se ganó un Sí. premio en un momento por una música que él originalmente compuso para el teatro, después la presentó a un concurso de composición y el crítico dice, es muy bonita la música, es hermosa, no parece que fuera destinada al teatro, como que para el teatro Sí. no puede ser una música de buena calidad. Y yo creo que este trabajo, en el fondo la trayectoria de estos músicos demuestra que eso no es así y que el teatro chileno ha estado muy vinculado con el aspecto musical desde los años 40, sin duda. Es decir, desde que hay teatro universitario. Exacto. Y yo creo que antes también, yo comienzo la investigación en el año 47, que es el comienzo del vínculo entre el teatro universitario y los compositores, cuando el teatro experimental invita a Gustavo Becerra a componer para una obra. Pero sin duda que antes también hay testimonios, hay algunas biografías que comentan la existencia de música, pero no me ha sido más difícil encontrar esa información, por eso yo comienzo la investigación acá. Pero hay antes, Ahora, sin de duda. los nombres que tú mencionas son todos es decir, son compositores conocidos, Sí, no claro. es, Sí, no es gente desconocida. no. Ahora, yo creo que, bueno, todo en mí también, como que da la impresión de que Andrés Pérez como que redescubría la música y recuperaba algo que estaba perdido, ¿no? Sí, Pero ahí en adelante, eh, claro, y probablemente en dictadura las obras fueron un poco más precarias en términos de producción, de recursos, sí. En algunos eran casos. más minimalistas, Ujú, parece, sí. pero, pero hoy en día hay una explosión Ujú. de música y de músicos participando en las obras de teatro. Claro. ¿Es porque hay más músicos? Sí. ¿Es porque hay más facilidad de encontrar músicos y compositores por la cantidad de escuelas de música que hay? ¿Es porque las hacen más atractivas, más, no sé, Yo creo que es una diversas? mezcla de varios factores. Por un lado, sin duda que el Gran Circo Teatro con la Negra Esther significa un hito y que marca un precedente para los que vienen después. De hecho, muchas obras que uno va a ver en la cartelera hacen guiños a la Negra Esther o recogen ciertas estéticas musicalmente hablando de la Negra Esther y eso se nota que hay una influencia grande ahí, porque también es una obra a la cual uno puede recurrir, si uno quiere escuchar la música, existe el disco y uno lo puede ir a comprar, que es algo que no ocurre mucho con la música del teatro. Pero claro, por otro lado también las escuelas de teatro se han abierto al interés por estos aspectos, porque también han ingresado gente que ha tenido experiencia. Hay gente que trabajó con Andrés Pérez, que hoy día está haciendo clases de Claro. actuación y que también tienen esa inquietud o que ven un poco más allá la idea de la música como un elemento que puede ser importante o que puede construir dramaticidad en la escena. Entonces creo que hay un interés más grande. Y sin duda que también hay más escuelas, puede ser que también haya más música, pero no sé si tenga que ver tanto con eso. Yo creo que se ha ido instalando la idea de que la música puede ser un elemento importante. Y hay compañías como los que mencionas tú, como la Pato Gallina, como el Teatro Mendicantes, como la Patriótico Interesante, que han ido trabajando permanentemente con músicos. Ellos tienen a músicos como parte de su elenco. Entonces, eso marca una diferencia bien grande. Ya no es el músico que se contrata y Que que se está le dice parte. componga para esta obra, sino que son músicos que están trabajando con la compañía, que están siendo parte de ese trabajo. Bueno, en el trío Teatro Banda la música Ah, es que eso ya es es, una cosa es- impresionante, como... es decir, es parte Sí, claro. y todos los actores son músicos Sí, sí. y claro, ellos son juglares, es decir, Sí. es una mezcla de música, teatro, con relatos, porque bueno, los juglares iban dando noticias o iban contando historia, la historia, digamos, Sí, claro. y en eso es muy potente. Ahí hay un trabajo que a mí me llama mucho la atención porque creo que es romper esta barrera entre los músicos y los actores como que fueran dos entes distintos que se congregan. Que eso sin duda siempre va a ser interesante, pero aquí se rompe esa barrera y se dice, bueno, el actor es a la vez músico y es a la vez el narrador y es a la vez todo lo que puede hacer, bailarín,
Entonces, Es es muy interesante porque la música también se usa como un elemento dramático muy fuertemente, ¿no? Hay ciertas chorezas que podríamos decir, como uno ve que el músico tiene 20 instrumentos ahí y que es una demostración de habilidad también. Pero los instrumentos están usados de una manera muy interesante. O sea, el otro día cuando fui a ver la última obra de ellos utilizan el arpa como si La fuera expulsión de los una... jesuitas. La expulsión de los jesuitas, claro. Utilizan el arpa como si fuera las rejas de una cárcel. Sí. Entonces la persona está tocando el arpa que a la vez está generando música, pero al mismo tiempo está significando algo visualmente, escénicamente. Y eso es complejísimo, es súper interesante. Bueno, y además hacen sí, como conexión de tiempo muy distintos, porque usan Sí, claro. instrumentos medievales o no sé, o que se podrían haber usado en la colonia con Guitarra guitarra eléctrica. eléctrica. Ujú, claro. Y en ese sentido también hacen unos cambios de tiempo a través de la música y de los instrumentos que es muy interesante. Es decir, trasladan el conflicto de los jesuitas, los aportes de los Algo de- jesuitas aquí, los problemas políticos que hubo a la realidad actual, solo usando los instrumentos. Es decir, el instrumento es lo que permite, Sí, claro. eso más bien estimula hacer esos paralelos, ¿no? Esos diálogos respecto a la trama de la obra y lo que pasa hoy en Chile. Yo creo que ese tipo de recursos dan cuenta de que el trabajo musical en el teatro puede ser mucho más complejo de lo que uno habitualmente cree, que es como una ambientación, una pequeña atmósfera. No, puede ser mucho más que eso. Y hay una demostración súper interesante, porque esa compañía es una compañía que tiene un trabajo muy intenso. Ellos ensayan, sus espectáculos dan cuenta de que hay un trabajo muy grande. Entonces, Bueno, ellos hacen un trabajo colectivo, sí, claro. donde ellos generan los textos, la Ujú. dramaturgia, donde ellos hacen un poco todo. Sí. Martín, además de recomendar tus libros, que la verdad es que yo he tenido oportunidad de leer parcialmente y que me parecen muy interesantes, de verdad. Creo que son un gran aporte para entender el teatro, para entender a ciertos compositores, es decir, de verdad. A Luis Advis y a Ortega, al leer esto, realmente uno, es decir, yo por lo menos lo entiendo, los escucho de otra forma. Pero además de recomendar estos dos libros, que en verdad están muy interesantes, ¿cuáles para ti serían como los hitos Ujú. de la historia desde el 47 hasta el 2011 o hasta ahora, en términos de música, Ujú. de referencia? Claro. ¿Y quiénes son los que hoy son las referencias Claro. actuales? Ujú. Mira, yo comienzo el libro que aborda el periodo más antiguo con el hito de Gustavo Becerra Becerra. trabajando siendo Jovencísimo, 21 ¿no? años tenía Gustavo Estaba Becerra estudiando cuando, todavía. exactamente, cuando lo contrataron del Teatro Experimental para hacer la música de Como en Santiago, una obra chilena del siglo XIX que se volvía a montar por el Experimental. Ahí hay un hito, que eso es el año 47, que es el primer vínculo entre el teatro universitario y los compositores, que en ese momento eran los compositores doctos, ¿no? Sí. Que ahí es curioso porque hay una intención de vincularse, el teatro vincularse con la academia musical, ¿no? Como legitimarse en alguna medida, es interesante. En el año 55, el Teatro Experimental nuevamente contrata a Celso Garrido Leca, el compositor peruano que Claro. ya vivía aquí desde hace algunos años, lo contrata como sonidista. Y eso es bien interesante también porque él entra como sonidista, pero él era un compositor. Entonces al poco tiempo ya él estaba componiendo para las obras sin haber sido contratado Sí. para eso, sino que eran sus labores más técnicas. Entonces también ahí eso indica que el músico no es solo el músico que compone, sino el músico que es capaz de grabar su propia música, de convocar a los otros intérpretes, grabar, después lanzar ese sonido grabado en las funciones. Es una labor mucho más compleja y que eso también pasa hoy día. Entonces también es interesante cómo ahí se produce como una fundación de Una la labor fundación. del compositor para teatro, como una labor más amplia. Y luego, claro, Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, sin duda que es un hito tremendo. Y La Pérgola de las Flores, que se me pasó que es un poco anterior del año 60, Sí. eh,
que la Pérgola de las Flores tiene la particularidad que es el vínculo más fuerte entre música popular y teatro, que hasta el momento habían sido, como te decía, los compositores doctos, los vinculados a la música de la academia. Y Francisco Flores del Campo no era un músico de la academia, era un músico popular. Porque los otros siempre recurrían a algunos temas clásicos. Exacto. Y hacían adaptaciones. Sí. Y si mezclaban con algo popular, siempre había un diálogo, claro, ¿no? claro. Pero La Pérgola es popular por popular. excelencia, sin duda. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con el éxito que tuvo la Pérgola, como las canciones en sí mismas ya eran un éxito que podía ser un éxito radial, un éxito comercial. Chilenidad pura. Sí, sí. Y muy transversal, ¿no? Sí. Como quitada de esta cosa más política. Entonces también ayudaba eso a que todos los sectores se sintieran identificados con esto. Pese a que hay mucha crítica social, mucho cuestionamiento, sobre todo en la dramaturgia, ¿no? Porque Isidora claro. Aguirre tenía una visión que está plasmada ahí. Bueno, y en otras obras, muy Sí, críticas. en otras obras mucho más. Claramente, sí, claro. Y claro, bueno, después hay el periodo tremendo luego del golpe de Estado, que es muy duro, porque, o sea, yo creo que la muerte de Víctor Jara siempre es algo que hay que volver a ver y a volver a analizar. Yo Bueno, lo además, veo Víctor desde acá. Jara está muy vinculado al teatro. Porque Sin duda, sin duda. es decir, masivamente se conoce su obra musical, Ujú, pero él claro. estaba muy vinculado al teatro. Claro. Entonces, claro, el golpe de su muerte, el shock que provocó fue Es devastador. tremendo. Víctor Jara había vuelto a trabajar al teatro, él había dejado el teatro por un tiempo y lo habían convencido de volver a trabajar Sí, claro. para una obra que con Alejandro Sieveking, con Bélgica Castro, que se iba a llamar La Virgen del Puño Cerrado y se iba a estrenar en septiembre del 73. Y la música la iba a componer Luis Hadvis, la estaba componiendo La Luis estaba Hadvis. componiendo. Y a Víctor Jara lo asesinan y esa obra queda inconclusa y luego se vuelve a estrenar como La Virgen de la Manito Cerrada, porque ni siquiera podían claro. ellos ponerle el puño cerrado. Entonces, creo que eso es tremendo y es algo que es necesario mantener vivo en la memoria de las personas que estamos vinculadas al teatro, que estamos vinculadas a la música. Porque a partir de eso se construye la historia que viene para adelante. Eso es un hito tremendo. Ese gesto Sí. inconcluso con cambio de nombre y todo lo que eso significa. Y bueno, luego de eso, en los años 70 y 80 es un periodo muy duro, que yo destacaría ahí la labor de Patricio Solovera, un compositor que ha estado muy poco reconocido, porque él se ha dedicado prácticamente, sí, solo al teatro. Y yo creo que eso le ha quitado un reconocimiento, le ha faltado un reconocimiento por el hecho de haberse dedicado al teatro y mantenerse en un segundo plano, ¿no? Como el músico que compone para y no el músico claro. que figura en un primer plano. Entonces, creo que es necesario ese reconocimiento. Él trabajó mucho con el teatro itinerante, por ejemplo, que hacían grandes producciones. Por eso te decía, hay algunas excepciones dentro de la dictadura, como ahí hay grandes producciones. Fernando González dirigió en el año 80 Las Tentaciones de Pedro, y con música de Patricio Solovera, y que es una composición impresionante. O sea, músicos de la orquesta sinfónica, con algunos músicos de rock, con momentos que pasa por la música andina. Y quenas y charango sonando en el año 80 no es algo tan común, No. menos en un espacio tan institucional. Entonces creo que ahí hay como una jugada interesante de Solovera que vale la pena. Y claro, luego en el año 88 la Negra Esther, el Teatro del Silencio en el 89, 90, que también es un referente hoy día. Yo creo que hay dos paternidades de esta música de los últimos años, que es por un lado el Gran Circo Teatro con la Negra Esther y el Teatro del Silencio con Transfusión, con Taca Taca Mon Amour, con clásico. Mala Sangre, que ellos se acercan más al rock y que inauguran un poco algo que no se había hecho, que era una banda de rock tocando música, aunque hay algunos antecedentes previos. Bueno, Martín, quiero agradecerte que hayas venido, volver a recomendar tus dos libros, que, insisto, son libros muy, muy interesantes, y bueno, invitar a la gente a que los compre. Y a ver el teatro escuchando la música, sobre todo en Sí, claro. en esta lista muy completa, interesante que tú haces en tu libro
Encantadores de serpientes. ¿Te puedo hacer un último comentario? Sí, claro. Yo estoy trabajando ahora porque con esta investigación he podido recopilar una gran cantidad de música, de obras, que están la mayoría inéditas, y estoy trabajando en un archivo digital, una página que va a estar disponible desde septiembre, donde uno se puede meter y escuchar la música en forma gratuita, reproducirla y escucharla. Hay grabaciones desde el año 56 hasta 2014. Y eso va a estar disponible desde septiembre, mediados de septiembre. musicateatral.cl. Perfecto. Una gran oportunidad. Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias. Gracias Que a estés ti. bien. Educación Continua de Universidad Mayor presentó A Cualquier Hora, siempre es tiempo de cultura. A cualquier hora, siempre es tiempo de cultura.